Perfecto. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, eh, vamos a improvisar un poquitito por este, por esta vía para tratar de no perder tanto, de no perder tanta clase, de tratar de acompañar también la, la, bueno, el compendio de material que le estuve pasando y sobre todo tratar de despejar dudas que puedan ir surgiendo, ¿verdad? La idea no es llenarles de contenido nomás, sino al mismo tiempo que les proveo ese tipo de cosas que ustedes puedan eh, canalizar la información y bueno, tratar de interactuar un poquito a través de esa plataforma y acá, ¿verdad? A veces más esta dinámica hace que sea más impersonal el intercambio, pero bueno, es a lo que tenemos que ajustarnos, ¿verdad? Les voy a pedir que si tienen preguntas y qué sé yo, me pasen por el chat este, ¿verdad? Y bueno, y ahí vamos a ir evacuando las dudas, ¿verdad? Como para no perder tiempo, la, la intención hoy es tratar un poquitito de recapitular eh, o darle unas primeras ideas sobre la forma en la que funcionaba en el derecho romano una de las fuentes más importantes de las obligaciones. Nosotros en en las clases anteriores, ¿verdad? Y la documentación, el material que les pasé antes, los ejercicios que estuvimos haciendo, eh, se corresponden, como ustedes saben, a la a todo lo que tiene que ver con la obligación como una derivación del acto jurídico en general, ¿verdad? Eh, entonces, por ese motivo, nosotros estuvimos conceptualizando las obligaciones, clasificando las obligaciones y discutiendo distintas, distintas formas de caracterizar la obligación, desde lo que tiene que ver con su nacimiento hasta o pasando por incluso lo que tiene que ver con las formas en las que se extingue una obligación. La vía normal en que se extingue una obligación, como más o menos si pudieron leer algo para habrán dado cuenta, es el pago, ¿verdad? Cuando yo pago algo, estoy extinguiendo voluntariamente una obligación por la vía normal. Y después están todas las otras vías que no son normales, digamos, pero que también sirven para extinguir, ¿verdad? Cuando se pierde el objeto, cuando se deja de pagar y se incumple, cuando se plantea una demanda, un reclamo, estamos hablando de otras vías de extinción de la obligación que no son normales, ¿no? Entonces, un poco todo eso fue eh, el, el, sobre todo se centró principalmente el capítulo vinculado a las obligaciones. Pero lo que vamos a ver en lo sucesivo también se centra en las obligaciones, solamente que se enfoca en una de las fuentes de las obligaciones, probablemente la más importante, y que nos va a servir también para ir repasando cuestiones de las obligaciones en general, ¿no? Esta fuente de las obligaciones que vamos a empezar a ver hoy eh, es la del contrato, ¿no? Y normalmente en el derecho moderno, ¿verdad? Un contrato en general, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Por regla, se necesita que haya consentimiento y que se reúnan todos los otros elementos que se demandan para conformar un acuerdo de voluntades. En Roma no era tan
tan sencillo eso, ¿verdad? No era tan así que funcionaban las cosas, ¿verdad? Eh, para empezar tenemos que remontarnos un poquitito a el significado de la palabra contrato, ¿verdad? Que deriva en su acepción etimológica de la idea de contraer, contraere, ¿no? Contraere a la vez una palabra equivalente o sinónima de la palabra cometer, ¿no? Y, eh, y otra gente también identifica la noción de contraer y de cometer con constituir, ¿no? Ustedes saben que las obligaciones se constituyen y los delitos se cometen, de manera que hay una íntima relación un poco entre todas estas cuestiones. Tanto los contratos como los delitos son las fuentes esenciales de las que nace una obligación, ¿no? Eh, Eso nos da lugar a una primera aproximación a la idea de un contrato, ¿verdad? Eh, Cuando hacemos referencia a la palabra contraer, nosotros, o comprometer, o cometer, nosotros estamos de alguna manera incorporando en esa noción la idea de la asunción de un compromiso, ¿verdad? Pero, como ustedes saben, el derecho romano primitivo era bastante cerrado, bastante riguroso en la apreciación de las formas. Entonces, por ese motivo, no es que cualquier compromiso tenía las características de engendrar obligaciones. O sea, no cualquier compromiso que uno asumiera podía ser calificado como un contrato. Entonces, hace una primera división, ¿verdad? Eh, Hablamos entonces, por un lugar, de las convenciones que son contratos y las convenciones que son pactos, ¿no? Eh, la distinción es muy importante porque mientras los contratos generan obligaciones a las que las partes se tienen que someter y están comprometidas a cumplir, ¿verdad? A tal punto que si no lo cumplen, uno puede ir ante el tribunal a reclamar el cumplimiento forzoso de ese compromiso. En la vereda de enfrente está esta otra figura de lo que no es contrato y que en general en Roma recibía el nombre de pacto o pactum, ¿eh? El pactum era básicamente un contrato o un acuerdo, un convenio, una convención, pero que como no estaba ajustada a los lineamientos típicos del jus civile, no era no era una convención que engendre acciones. Entonces, al no poder engendrar acciones, uno no podía demandar un pactum. ¿Cómo distinguimos los unos de los otros? La realidad es que es muy sencillo, ¿eh? Hay un catálogo bien riguroso de lo que los romanos consideraban contrato y todo lo que no estaba en ese catálogo, entonces era pacto, ¿no? Eh, Uno voluntariamente podía cumplir un pacto y con eso se satisfacía la necesidad o la expectativa que los sujetos contratantes o los sujetos vinculados eh, tenían en mente cuando juntaron para perfeccionar un acuerdo. Eh, entonces, si es que uno voluntariamente cumplía, no había mayor problema. El problema se presentaba cuando uno que, que convino a través de un pacto no cumplía y el acreedor de esa obligación se veía impedido de reclamar, ¿no? Eh, la característica determinante de los contratos, a diferencia de los pactos, es que mientras los pactos no tienen solemnidad ni tienen un rito, ¿verdad?, formal que le conceda obligatoriedad, los contratos sí lo tienen, ¿verdad? Entonces, esa acción de la que hablamos, que hace exigible en derecho un compromiso, más que más que por la sola convención de las partes, estaba dada por
la virtualidad que determinaba la solemnidad. O sea, la realización del rito era lo que, de una forma u otra, eh, concedía una acción al acreedor en función a reclamar su protección jurídica. Vamos a volver sobre esto más adelante, pero me parece interesante para hacer referencia, aunque sea breve, a la evolución histórica, ¿verdad? El primer, eh, el primer contrato propiamente dicho de una perspectiva formal que se reconoce dentro del régimen jurídico del Jus civile, recibía el nombre de Nexum, de una figura de la cual ya hablamos varias veces, ¿verdad? Eh, y este Nexum tenía como característica precisamente su excesiva ritualidad, ¿verdad? Eh, en la misma línea, y aunque sea un poco más tardío, aparece también la estipulatio, ¿verdad? Y la esponcio, que son figuras que grafican una contratación propiamente dicha, una convención que era reconocida como contrato por el derecho romano y que estaba eh, determinada justamente por el rigor formal de la pronunciación de palabras, ¿no? Entonces, insisto mucho en esto porque finalmente quiero que quede claro. La idea de conceder eh, o la idea de distinguir un acuerdo eh, que engendra realmente obligación y que concede realmente una acción como un contrato versus la que no engendra obligación y no otorga una acción, pasa por el rigor formal de uno, eh, mientras que la otra figura no tiene esa implicación en el derecho, ¿verdad? Eh, con el tiempo, lógicamente, ¿qué va pasando? Los romanos se dan cuenta, ¿verdad? Que no es sostenible, siempre lo veníamos diciendo, ¿verdad? No era sostenible la excesiva rigurosidad formal para la formación, sobre todo, de los actos jurídicos, entonces se va flexibilizando la forma. Así como se flexibiliza ahora la cuarentena, se flexibiliza la forma. Y esa flexibilización encuentra en la figura del pretor a un personaje que al tiempo de ampliar el ámbito del derecho romano, eh, va reconociendo, va concediendo diversas acciones específicas a otras formas contractuales que no eran del jus civile original, sino que eran del jus gentium, y va aumentando el catálogo, ¿verdad? Si antes era solamente el nexum, la vía para contratar, y después fue la estipulatio o la sponsio, luego la estipulatio, cuando el pretor empieza a ampliar, más que nada por una necesidad comercial o una necesidad de tráfico jurídico, cuando el pretor empieza a ampliar el espectro de la aplicación del derecho romano, entonces va sumando nuevas figuras, ¿verdad? Y ahí es donde aparecen otros contratos menos solemnes, igualmente con alguna formalidad, ¿verdad? Y que se va sumando al catálogo de contratos que conceden derechos y otorgan acciones. Eh, en, la, en, en, en la época clásica, eh, se terminan reconociendo a raíz de esto que existían cuatro formas mediante las cuales uno podía constituir una obligación por contractus, ¿verdad? Y si uno lo hacía bajo esas formalidades, uno podía, en caso de incumplimiento, acudir ante un juez para exigir el cumplimiento forzoso. La primera de esas formas era mediante la entrega efectiva de la cosa, mediante la tradición de la cosa, y esa tradición suponía una transferencia de poder sobre el elemento, sobre el objeto del contrato. Entonces, mediante el cumplimiento de esa forma, uno lo que estaba haciendo era
directamente establecer un contrato que es conocido como real. ¿Por qué real? Porque básicamente hay una entrega, por el hecho de la entrega. En una categoría paralela a la del contrato real, como que exigía una entrega, estaban los contratos de solo consentimiento o consensuales, ¿verdad? Estos contratos consensuales, a diferencia de los reales, no exigían, no exigían la entrega de nada, simplemente exigían que uno que exista un pleno consentimiento, es decir, que una voluntad esté alineada a la otra voluntad. Y si se daba esa correlación directa, entonces existía el consentimiento. Esta fue la última de las figuras contractuales que Roma terminó por aceptar. Al comienzo esto era eh, contratar por el solo consentimiento, era una cuestión absolutamente inadmisible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes van viendo que la relajación de la forma es importante. Cuando solamente es suficiente el consentimiento, se supone que no se exige ningún requerimiento más, ningún requerimiento adicional. Entonces tenemos los contratos reales, los contratos consensuales, los contratos que se formalizan mediante el pronunciamiento de palabras, que son los contratos verbales, una tercera categoría. Entre estos estaban la esponcio y la estipulatio, a la que nos referimos antes, ¿verdad? Y también los contratos que con el tiempo van ganando mayor espacio, sobre todo por su, por su utilidad probatoria, que son los contratos literis, o sea, los contratos que se formalizan a través de los registros escritos. Eh, la, si bien no existen muchos contratos que se puedan registrar, que se formalizan de esta manera, existen y van ganando camino, obviamente, a medida que la escritura se desarrolla también, ¿no? Bueno. Eh, en la época, en la época, en la época del derecho romano clásico, una pregunta acá. En la época del derecho romano clásico, el consentimiento, ¿verdad? Básicamente sigue estando en una segunda línea, ¿verdad? No es que todavía en ese momento se admitía ya el consenso como una forma válida, absoluta, para constituir obligaciones. Eh, Seguía siendo para ese entonces la entrega de la cosa el criterio identificador propio para contratar, ¿verdad? Recién cuando Ulpiano recoge esa fórmula de contratación por el consentimiento, entonces se va dando más espacio a este tipo de formulación contractual, ¿no? Bueno, entonces esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en términos generales para distinguir al contrato como convención del contrato como pacto, ¿no? Eh, las clasificaciones que nos pide siempre el programa, tratando de seguir un poquitito, no presentan mayores dificultades porque se alinean en esa cuádruple distinción que acabamos de hacer. De todas formas, eh, para hacer un repaso general, ya está en el material que colgamos la otra vez, la clasificación la clasificación tanto romana como la de la doctrina clásica, ¿verdad? Pero vamos a repasar sobre todo la clasificación romana porque me parece interesante no pasar por alto esta cuestión, ¿verdad? Tenemos por una parte, a ver un poco,
Voy perdí acá un poquitito. Voy a buscar el documento porque tenía un cuadrito muy interesante que les voy a compartir también. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Esta parte de la clasificación. El primer criterio clasificador de los contratos está dada según que el contrato sea un contrato, como ya vimos, real cuando hay una entrega de la cosa. La, la entrega de la cosa, ustedes se imaginarán, se verifica cuando alguien eh, realiza un acto de disposición material. Y lo primero que nos viene a la cabeza a lo mejor es una compraventa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la compraventa yo entrego la propiedad sobre algo, ¿verdad? Sin embargo, y es muy importante que entiendan esto, la, para los romanos la compraventa no era un contrato real, ¿verdad? Era un contrato directamente consensual, ¿verdad? Porque se formalizaba, según ellos, no en el momento en que uno entregaba el bien a favor del comprador, sino cuando el consenso se ejecutaba. Un contrato real era el que sin la entrega no podía considerarse existente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de contrato real, hablamos de contrato que sin que haya una entrega preliminar no existe, ¿verdad? El ejemplo más gráfico hoy por hoy es el contrato de préstamo, ¿verdad? En el contrato de préstamo o de mutuo, una persona tiene que realizar un desembolso, ¿verdad? Tiene que entregar una suma de dinero a favor del deudor. Ese acreedor que entrega una plata, ¿verdad? Está realizando un acto de disposición material sobre un bien y a partir de ese acto se se van estableciendo las relaciones jurídicas entre los sujetos, ¿verdad? Entonces, si yo entrego plata, estoy formalizando, y alguien está recibiendo a la vez, estamos formalizando un mutuo. Es la entrega lo que determina la formalización del acto. Entonces, el primero. El segundo está dado por los contratos verbales, que como ya dijimos, son los contratos que se formalizan mediante el pronunciamiento de palabras expresas, literales, eh, que no puede salirse en ningún lugar del contexto específico para el cual ha sido concebido el contrato. Ni las palabras pueden, eh, pueden declararse en forma inadecuada para que el contrato tenga valor, ¿no? La estipulación del ejemplo, ¿verdad? Los contratos literis, vamos a ver enseguida más sobre eso, y los contratos solo consensuales, que son los contratos en los que basta el consentimiento, ¿verdad? Ya hablamos de la compraventa como el ejemplo de consensual, ¿verdad? Esa es la división romana. En la doctrina clásica, en cambio, la división eh, está mucho más asociada a la clasificación que nosotros habíamos dado, habíamos visto ya en el régimen de las obligaciones, ¿verdad? Cuando nosotros en la lección 11 o 12 por ahí hablamos de la clasificación de obligaciones, habíamos visto que existían varios criterios para distinguir obligaciones. Esa misma clasificación de obligaciones aplica aquí a la clasificación de los contratos, ¿eh? De tal suerte que podemos identificar muy claramente cómo existen contratos que son, en primer lugar, bilaterales, ¿verdad? Que son la gran mayoría. Bueno, un mutuo es un contrato bilateral, una compraventa es un contrato bilateral, y también existen contratos
que son unilaterales en el sentido de que no es que hay una sola persona en el contrato, pero que sí una sola persona es la que asume obligaciones respecto de la otra. ¿Mm? Eh, eh, pero vamos a buscar el cuadrito, no se preocupen. Eh, entonces tenemos los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. También tenemos por otra parte los contratos onerosos. Un ejemplo de obligación o de contrato unilateral es el más sencillo, es el de la donación, ¿verdad? En la donación no se espera que el que recibe el bien realice ningún acto en contraprestación por la disposición que realiza el donante, ¿verdad? Yo estoy dando algo a favor de alguien, como se dice, sin esperar un retorno, ¿verdad? Y es y la cláusula o perdón, el ánimo es animus donandi, como dicen los romanos. Entonces es el ejemplo del contrato unilateral, ¿no? Eh, bueno, no sé si está claro. Después tenemos los contratos onerosos y gratuitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los contratos onerosos? Son aquellos en donde hay una ventaja patrimonial obtenida por la otra. Pues hay una ventaja patrimonial que una parte obtiene, ¿verdad? Que determina realizar una contraprestación a favor de la otra. Es el caso de la compra-venta, donde yo recibo un bien, al comprar yo recibo un bien, pero estoy dando también a cambio de ese bien el pago de una suma cierta de dinero en concepto de precio. Entonces ahí tenemos que se verifica la existencia de una onerosidad, ¿verdad? Y a título gratuito se verifica cuando hay una obligación que se realiza a cambio de nada, ¿verdad? Eh, y bueno, la donación es también el ejemplo, ¿verdad? Pero también puede reconocerse que los romanos identificaban el contrato de depósito como un contrato gratuito, ¿verdad? Cuando yo entrego algo a alguien para la guarda, para que me lo cuide, ¿verdad? Y si no hay, si no hay convenio expreso en relación al precio, ¿verdad? De ese servicio, entonces se reputa un contrato directamente gratuito, ¿no? El testamento es un acto jurídico unilateral, ¿verdad? Pero no es un contrato, ¿no? Es un acto jurídico unilateral que engendra obligaciones únicamente para el causante, ¿verdad? Para que se cumplan después de la vida del causante. Eh, pero no es un contrato. ¿Por qué no es un contrato? Porque falta el elemento clave del consentimiento, ¿no? Entonces, esas son las pequeñas diferencias que tenemos que hacer cuando pasamos a clasificar contratos. En los contratos, forzosamente, hace falta que dos partes se pongan de acuerdo con respecto a un objeto determinado. En los actos jurídicos unilaterales no, ¿verdad? En los contratos unilaterales sí. O sea, si yo quiero donarle algo a alguien, ese alguien tiene que aceptar mi donación. De lo contrario, la donación no se perfecciona. Cuando un usufructuario dona algo, ¿qué pasa bueno, no sé si es un poquito lo que acabo de decir, ¿verdad? El donatario, ¿verdad? Que pretende dar un bien en donación a favor de otra, tiene que llegar a un acuerdo perdón, el donante que quiere realizar un acto de disposición a favor de otro donatario, el beneficiario de la donación, tiene que estar de acuerdo con tiene que ponerse de acuerdo con la otra parte, ¿eh? Imagínense que yo quiera donarles a la clase un automóvil del año 80, ¿no? que, que un automóvil que me sirvió por mucho tiempo, ¿verdad? Pero que ya no sirve. O que si sirve, tiene que pasar por el taller,
va a tener su costo levantar el vehículo. Entonces, si yo quiero realizar un acto de disposición y darles a ustedes el automóvil, ustedes tienen que estar de acuerdo con ese acto de disposición. Porque si, si ustedes hacen la evaluación y se dan cuenta que van a gastar más de lo que gastarían adquiriendo nomás un autito más económico, entonces no va a tener sentido para ustedes recibir ese bien, ¿no? Bueno, eh, entonces ese sería el tercer criterio. Y el cuarto criterio relevante que acá aparece graficado. Como ya recordarán, hay muchas formas de clasificar las obligaciones, todas aplican a la clasificación de contrato, pero la última que quiero rescatar acá es la diferencia que hay entre contratos del jus civile y contratos del jus gentium, ¿verdad? Los contratos del jus civile son aquellos que se reconocían únicamente en el ámbito del derecho romano primitivo por y para los ciudadanos romanos, ¿verdad? Son aquellos contratos más antiguos, los más viejos, ¿verdad? Siempre fueron contratos verbales, ¿verdad? Y lógicamente concedían acciones a favor de los contratantes que se podían hacer valer a través de las leyes, acciones en procedimiento, ¿no? Eh, los contratos del Jus Gentium son posteriores, ¿no? Nacen como consecuencia de que Roma se agranda y ese engrandecimiento del imperio hace que haya un tráfico comercial súper fluido y ante la fluidez del tráfico, entonces era necesario empezar a comerciar con extranjeros, ¿verdad? Entonces aparece ahí de nuevo la figura del pretor, ¿verdad? Y ese es el que le da valor a actos jurídicos como la compraventa, la sociedad, el comodato, el préstamo de mutuo, ¿verdad? Y contratos y otros contratos reales y consensuales que antes no existían dentro del panorama mental, jurídico mental romano, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que mientras estos contratos del jus civile, normalmente verbales, ¿verdad? Eh, originan acciones que son de derecho estricto, ¿verdad? Los del derecho pretoriano solo originan acciones de buena fe, ¿verdad? Ambos originan acciones, unos de derecho estricto y otros de buena fe. Recordemos que los pactos no están acá todavía. Los pactos de los que hablamos al comienzo no están dentro de esta dicotomía. Los pactos no generan luego acciones, ¿eh? Acá de lo que estamos hablando son de contratos que sí generan acciones. Y los contratos de derecho estricto, ¿verdad? En los contratos de derecho estricto directamente el juez que tiene que valorar el cumplimiento o no del contrato, normalmente hace una apreciación que es súper rigurosa, ¿verdad? Que tiene que limitarse a la comprobación de la existencia o inexistencia del derecho y debe condenar o absolver al deudor. En los, en los contratos que generan acciones de buena fe, los del derecho pretoriano, eh, la situación es diferente porque al ser de buena fe, la evaluación que hace el juez es mucho más complicada, ¿verdad? Y al mediar el elemento de la buena fe, entonces lógicamente la situación es un poco más exigente, eh, no solamente a nivel de valoración, sino tanto para el acreedor como para el deudor. Ambos tienen una disputa que es mucho más difícil y que está sujeta a mayores elementos probatorios, ¿no? Bueno, con esto en el bolsillo, digamos, ¿verdad? Yo quiero detenerme también ahora un ratito en la referencia, un poquitito ya adelantándonos a otra lección, ¿verdad? En la referencia de cómo se conforman los elementos del contrato, ¿no? Y de nuevo,
así como lo hicimos para los actos jurídicos y así como lo hicimos para las obligaciones, nosotros tenemos que reconocer cuáles son esos elementos, ¿verdad? Y como lo repetimos tantas veces, yo supongo que no van a tener mucho problema, ¿verdad? Recordarán que la, la pieza central en la formación de todo acto jurídico, entre paréntesis, el contrato es un acto jurídico, era el sujeto, ¿verdad? El sujeto, el agente que tenía que reunir una serie de condiciones, ¿verdad? Y que reunidas todas esas condiciones, tenía la capacidad o la aptitud de emitir una declaración de voluntad apta. Y esa declaración de voluntad apta era la pieza fundamental de toda del acto jurídico, ¿no? La voluntad. Cuando hablamos de contrato, no hablamos ya de voluntad, sino que hablamos de un nivel que está por encima incluso de la voluntad y que se conoce como consentimiento. ¿Cuál es la diferencia en escala entre voluntad y consentimiento? La voluntad se puede expresar unilateralmente, ¿verdad? Y no requiere una aprobación, ¿verdad? En cambio, en el consentimiento estamos en un grado superior porque la, la, la voluntad se tiene que ajustar y alinear a otra voluntad o a varias otras voluntades, ¿verdad? Me parece preciso de repente, ya que era un contrato romano, hablar del contrato de sociedad, ¿verdad? En el contrato de sociedad nosotros podemos juntarnos entre 10 personas, ¿verdad? Y las 10 personas tenemos que alinear nuestra voluntad, ¿verdad? Y si logramos ponernos de acuerdo en todos los aspectos del estatuto social de nuestra sociedad, entonces nosotros vamos a conseguir el consentimiento que se espera, ¿verdad? Para hablar de consentimiento, entonces tenemos que hablar de voluntad, y para hablar de voluntad nosotros tenemos que hablar de sujetos que sean capaces, que tengan la edad suficiente, ¿verdad? Que no sean dementes, que no sean pródigos, que cumplan con todos los estatus requeridos por el ordenamiento romano. La palabra probablemente consenso deriva precisamente de esa idea, ¿verdad? De que debe existir una coincidencia entre la posición volitiva de un sujeto y la posición volitiva de otro sujeto. Consensus viene de cum sentir, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué podemos agregar sobre esta cuestión? El consentimiento se forma eh, mediante la reunión de dos voluntades, pero en este contexto de la voluntad, ¿cómo cómo se realiza en términos prácticos esa voluntad, ¿verdad? Generalmente, si ustedes se van, por ejemplo, salen ahí cuando podíamos salir, ¿verdad? Ahí con el chiclero, con el panchero ahí de la facultad. Nosotros agarramos y de alguna forma expresamos nuestro interés por un bien, por un objeto, ¿verdad? Y ante esa situación recibimos una oferta, ¿verdad? Este chicle sale 2.000, ¿verdad? A esa formulación de la voluntad se le llama así, oferta, simplemente, ¿verdad? La oferta, en esencia, sola, no genera ningún tipo ningún tipo de compromiso jurídico inmediato, pero sí implica para el ofertante una, eh, una o la necesidad, ¿verdad? De ajustar su voluntad a lo que expresó, ¿verdad? Si yo
doy mi aceptación a una oferta, ¿verdad? El ofertante original no puede luego alterar las condiciones de su oferta. ¿Sí? Con eso quiero simplemente dar una pauta general muy importante para comprender cómo funciona la dinámica de formación del contrato. ¿Verdad? Eh, entonces, el consentimiento se forma mediante la reunión específica y concreta de dos voluntades correctamente materializadas, ya sea en forma verbal, ya sea en forma escrita, ¿no? En la que tanto la oferta como la aceptación tienen plena coincidencia, ¿no? En forma, en forma, en forma adicional, nuestro programa nos pide que hagamos eh, una, una exposición breve de cómo funciona o cómo se perfeccionan, ¿verdad?, esos contratos y cuál es la manera en la que se puede generar un contrato entre personas que no están juntas, ¿verdad?, entre ausentes, ¿verdad? Hoy por hoy parecería que algo así es súper sencillo, ¿verdad? A tal punto que si, si hoy estamos realizando una clase a distancia, es todavía más simple constituir obligaciones a distancia, ¿no? Para tocar ese tema, me parece importante hablar y luego vamos a detenernos nuevamente en los otros elementos del contrato, porque todo esto hace simplemente el primero de los elementos, ¿verdad?, del consentimiento. Eh, la, nuestro propio Código Civil presenta una serie de reglas para reconocer la manera en la que dos personas que no están en el mismo lugar pueden perfeccionar un contrato. Eh, y estas reglas que fueron recogidas por nuestro código son reglas que provienen de la casuística romana, porque los romanos eh, llegaron a desarrollar, no en forma abstracta, pero sí a partir de precedentes concretos, o reconocer tres teorías básicas a través de las cuales personas que no están juntas para contraer una obligación pueden establecer este consentimiento, ¿no? Eh, para eso, nosotros tenemos que identificar, en primer lugar, dos cuestiones. Una, el lugar en el que están las partes y, por otro lado, el momento en el que el contrato se perfecciona, ¿no? Son dos cuestiones que son importantes, ¿no? Si dos personas están a una distancia que es considerable y no pueden transmitirse en forma directa su voluntad, entonces hay tres soluciones posibles, ¿no? Una de ellas es que la primera de las soluciones admitidas y reconocidas es que el ofertante, el que realiza la oferta, el que expresa su voluntad inicialmente, ¿no?, desde el momento que declara mediante una carta o mediante un telegrama, o siendo más actual, ¿verdad?, eh, está ya comprometido con lo que declaró, ¿verdad? Esa teoría, que recibe el nombre de teoría de la expedición, dice que el ofertante no puede alterar ya de ninguna manera las condiciones de su propuesta desde ese mismo momento, independientemente a que la otra parte del eventual contrato, no haya todavía recibido la oferta. Esta es una teoría. La segunda teoría es la teoría según la cual eh, eh, en realidad el momento en que se perfecciona la voluntad y el consentimiento, incluso entre ausentes, es desde que el
la persona a la que va dirigida la propuesta recibe esa propuesta, independientemente de que esta persona termine no aceptándola, ¿verdad? O la acepte 2 o 3 días después, ¿verdad? Lo que importa es el momento de la recepción, porque en ese momento se determina el día en el que el contrato nació. Y por último, hay una tercera teoría, que es la teoría del conocimiento, según la cual en realidad no importa cuándo se recibió, sino que lo que importa es que el que emitió la oferta eh, tenga cabal conocimiento de que de que el aceptante la aceptó efectivamente en los términos inicialmente planteados, ¿no? Esas son 3 teorías, y las 3 teorías han tenido reconocimiento en distintos órdenes en la legislación en general, ¿no? En lo que a nosotros en lo que a nosotros respecta, nos interesa la teoría del conocimiento en función a que la práctica romana identificaba la teoría del conocimiento como un método para que el emisor de la voluntad inicial tenga también cabal conocimiento, valga la redundancia, del momento en el cual el acto jurídico tiene fuerza para él también. Lo que no implica que pueda cambiar su oferta en cualquier momento, ¿no? La oferta del momento que es emitida se debe mantener inalterable, ¿no? Bueno, después tenemos el siguiente punto del programa, nos habla del valor de la promesa unilateral, ¿no? Muy asociado a lo anterior, tenemos que hay situaciones en donde uno puede realizar una promesa, ya sea una promesa pública, una promesa eh, dirigida a una persona determinada, ¿verdad? En términos de oferta, ¿verdad? Eh, Nosotros vemos promesas públicas en muchas instancias, vemos que hay promesa pública cuando qué sé yo, cuando compramos vinito, ¿verdad? Sabemos que se va a sortear o va a haber un sorteo en una fecha determinada y que hay un pozo de X valor y es una promesa pública y es exigible, ¿verdad? Si yo compro y compro el cartón y resulta que gano, ¿verdad? El proponente, el que realizó la promesa unilateral sin mi consentimiento expreso y directo, ¿verdad? Está comprometido en los términos de su propuesta, ¿verdad? No puede él tampoco venir a cambiar esa propuesta. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo hay contratos en donde que de alguna forma se formalizan lisa y llanamente mediante la declaración unilateral que realiza una persona y al tiempo en el que se determina o se designa quién va a ser el beneficiario del contrato, esa persona como acreedor está autorizada a ejercitar acciones legales para demandar el cumplimiento. La promesa unilateral en Roma tuvo cierta resistencia inicialmente, ¿verdad? Pero con el tiempo acabó recogiéndose como una figura apta también para generar obligaciones, ¿no? Sobre todo en la premisa de que quienes realizan ofertas eh, bajo la lógica de estas teorías que vimos antes, se comprometen por su oferta, de manera que no hay impedimento para que quien formule una promesa unilateral pública eh, no pueda hacer, no se le pueda exigir directamente el cumplimiento, ¿no? Después tenemos el supuesto dos supuestos que son importantes mencionar, aunque sea vagamente, antes de pasar a los otros elementos del contrato, ¿no? Y que tienen que ver con el consentimiento. Por una parte, nuestro programa nos hace referencia a los contratos que uno realiza con uno mismo, dicen, ¿no? Nosotros en alguna de las clases previas
estuvimos en una clase de previas presenciales que tuvimos, vimos cómo una persona puede, eh, puede representar a otra sin un mandato, ¿no? Existían distintos niveles de representación, ¿no? En algunos de los cuales una persona actuaba en nombre propio, pero a cuenta y cargo de un tercero, ¿no? Entonces, en ese caso yo me voy, y varias veces el ejemplo, yo me voy, compro la casa de mi vecino, o le pido a alguien que compre la casa de mi vecino, yo le doy la plata, ¿verdad? Y esa persona se va y compra la casa de mi vecino, ¿no? Pero en realidad yo era el comprador y yo tengo acción para requerirle a quien compró para mí la casa que me la transfiera, ¿no? Un poquito eso, ¿no? Eh, Habla de que existe un contrato con uno mismo cuando eh, yo, en ejercicio de un derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? Decido vender mi casa, por ejemplo, a alguien que que a la vez me está representando a mí mismo, ¿no? Ya sea para ocultar que yo soy el verdadero dueño, ¿no? O ya sea para evadir el cumplimiento de una obligación, ¿no? No significa que esta sea una figura legítima, ¿verdad? Pero de que existe ese tipo de situaciones, existe ese tipo de situaciones, ¿verdad? Los romanos inicialmente vieron luego ya con resistencia a la posibilidad de que uno contrate con uno mismo porque no tiene mucha lógica, ¿verdad? Y luego, finalmente, terminaron desterrando esto como una alternativa. Eh, en la actualidad, nosotros seguimos viendo que existe todavía alguna variable de este tipo de figura jurídica cuando, por ejemplo, yo hago que una sociedad mía me transfiera a mí un bien que forma parte de su activo, o al revés, ¿verdad? Que yo como socio le transfiera a mi sociedad. Eh, no son actos prohibidos, ¿verdad? Pero, pero son muchas veces cuestionables, ¿verdad? Y los romanos optaron por cortar por lo sano ese tipo de prácticas, ¿verdad? Juzgando que existiría algún tipo de conflicto de interés en este tipo de situaciones, ¿verdad? Los contratos a favor de terceros eh, también fueron resistidos por los romanos. Los romanos dijeron, no, ¿cómo puedo yo contratar a favor o en contra, ¿verdad?, de un tercero si ese tercero no presta su consentimiento, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, no, los contratos están destinados a establecer obligaciones por y para los contratantes, ¿verdad?, no para terceros. Entonces, por regla, ellos dijeron, no, esto es nulo, esto no puede ser, ¿verdad? Eh, Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que no se podía descartar que existían ciertos contratos realizados a favor de terceros, donde en realidad los terceros podían llegar a tener un interés jurídico y podían resultar favorecidos con la contratación. Entonces fueron recogiendo unas cuantas excepciones. Eh, la primera que se admitió como legítima fue la situación en la que eh, un propietario que tenía su casa en alquiler, ¿eh?, vendiera su casa, ¿eh? Y al vender su casa, le dice a su comprador, ¿sabe qué? Yo tengo ahí a mi sobrino, a mi tía, que me está alquilando, me está pagando esto, ¿verdad? Y yo te voy a vender si es que vos permitís que ellos se queden hasta fin de año, ¿verdad? Y ese es un contrato a favor de tercero que los romanos permitieron y autorizaron, ¿verdad? En segunda escala, los romanos también permitieron, por ejemplo, que los acreedores prendarios, cuando vendían los bienes dados en prenda, ¿verdad?, pactaban, por ejemplo, que los deudores pudieran rescatar esos bienes si es que pagaban su valor, pagaban el valor de la deuda, ¿no?
Un par de ejemplos más, ¿verdad? Hoy por hoy es muy corriente, por ejemplo, en los contratos que en el seguro existan contratos a favor de tercero, ¿no? Entonces, contrato a favor de tercero es un contrato que en nuestro sistema está totalmente legitimado, totalmente permitido, es muy común. Pero los romanos no entraron mucho en la práctica, salvo casos excepcionales, ¿no? Entonces, eso es lo que respecta a la voluntad o al consentimiento como primer elemento. El segundo elemento de los contratos en general, de todos los contratos, es siempre el objeto, ¿verdad? Al igual que era requisito elemental, esencial de las obligaciones, ¿verdad? Y el objeto de un contrato tiene que ser un hecho positivo o negativo que realiza la parte contratante, con un interés jurídico para el acreedor, ¿no? Entonces, es muy importante que esté bien definido el objeto en todo contrato, porque si no, el contrato se puede anular. El contrato no puede tener por objeto un hecho imposible, tampoco puede tener por objeto un hecho indeterminado y tampoco puede tener por objeto un hecho ilícito o inmoral, como dice nuestro propio código, ¿verdad? Eso todo siempre en la línea con lo que nosotros vimos ya en obligaciones y en hechos y actos jurídicos. Eh, y después habían, para no recordar, que habían otros dos elementos más eh, en... ustedes recordarán que había otros dos elementos más esenciales más dentro de el contrato el contrato perdón, del acto jurídico en general, ¿verdad? Eh, Uno de ellos era la forma, ¿no? Y ya vimos nosotros más hace un ratito antes que la forma podía ser verbal o podía ser escrita o podía ser mediante la entrega de la cosa, ¿no? Y el cuarto elemento en la formación del contrato es la causa, ¿no? Que cuando el contrato era causal, ¿no? Requería que la causa esté expresada en la formulación del negocio. Y cuando la causa era abstracta, no requería causa, no requería determinación. Bueno, acá tengo tres preguntitas. Vamos a atacar esas preguntas a ver qué podemos. Con eso terminamos lo que hace a los elementos esenciales del contrato, ¿verdad? Eh, en cuanto a consentimiento, objeto, forma y causa, ¿verdad? Todo lo que vimos antes en relación a la causa y al objeto y a la forma en relación a las obligaciones en general aplica a los contratos en particular, ¿verdad? Contrato en cuanto a forma de concretar compromisos obligacionales. Eh, bueno, voy por estas preguntas, si tienen más, pasen más. Dice Cristian, ¿podría dar un ejemplo de la promesa hecha a la ciudad en caso de calamidad y a una divinidad? Promesa, a ver, si puede aclarar un poco más la pregunta, ¿verdad? Me imagino una promesa unilateral, como de lo que estuvimos hablando, y de que, como una situación en la que estamos, se aparezcan circunstancias eh, de fuerza mayor que impiden la ejecución, ¿verdad? Eh, si me puede puntualizar un poquitito y volvemos sobre eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si a la persona encargada de transmitir una propiedad no lo vuelve a hacer una vez solicitado, tenerlo de vuelta por parte de la sociedad? Eh, a ver, si es que el compromiso si es que hay una obligación asumida por parte de la sociedad de, de retrovender a su socio la propiedad bajo ciertas condiciones y se dan esas condiciones, eh, la sociedad tiene que transferir, ¿verdad?
pero no es típica, no es normal esa cláusula porque cuando uno realiza un aporte de capital a la sociedad, la realiza en función a recibir a cambio acciones derivadas de esa sociedad. De manera que los bienes que yo pongo a nombre de una sociedad son bienes de la sociedad. Dejan de ser mis bienes. Y si es que yo quiero recuperar ese bien, yo tengo que sustituir de alguna forma ese aporte inicial, ¿verdad? Un contrato indeterminado. Bueno, sobre los contratos indeterminados o atípicos, nosotros tenemos una lección especial que vamos a ver después, ¿verdad? Eh, no existen propiamente contratos indeterminados, ¿verdad? Lo que sí existen son contratos que no están tipificados, que no son típicos. Yo lo que quise, a lo que me referí hace un rato cuando hablé de indeterminación, es a la indeterminación del objeto del contrato, ¿verdad? El contrato, o como toda obligación, o como todo acto jurídico, tiene que tener sus elementos esenciales. Uno de ellos es el objeto, y el objeto es el que tiene que ser determinado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un caballo de tal raza, hablamos de una determinación o una determinabilidad del objeto del contrato. Yo voy a comprar un caballo de X raza, voy a comprar 3 caballos de X raza. Si el contrato no dice qué es lo que vamos a comprar o no define cuál es el objeto de la contratación, entonces el contrato no sirve, el contrato es inválido por falta de objeto determinado. Eh, ¿Cuál sería un ejemplo de contrato verbal que tenga validez jurídica hoy en día? Bueno, el contrato laboral en gran medida se formaliza simplemente en forma verbal, ¿verdad? No, no, hay exigencias de repente de que se realice por escrito, pero por ejemplo en la ley, en la ley laboral y tanto últimamente en la ley del empleo doméstico, se reconoce plenamente válido el contrato verbal realizado entre el empleador y el empleado, ¿verdad? Así que eh, pero además, en el Código Civil dice que todos los contratos eh, que tengan un valor bajo, ¿verdad? Pueden realizarse simplemente en forma verbal, ¿verdad? Si yo me voy al cine, me entregan una factura, ciertamente, pero esa ya es la prueba nomás de la ejecución del contrato, ¿verdad? Pero ese es un contrato verbal, ¿verdad? Yo le pido a la cajera que me dé una entrada y yo pago, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos contratos verbales. Cuando me subo al micro, estoy haciendo un contrato verbal. Cuando, cuando eh, me voy a un restaurante, yo me voy a un restaurante y le pido al mozo algo que está en el menú, ¿verdad? Eh, la empresa está asumiendo un compromiso de hacerme una comida, ¿no? Y yo, al hacer ese pedido, también asumiendo un compromiso verbal de que cuando coma todo voy a pagar mi cuenta. Entonces, son contrataciones verbales. Bueno, es en referencia a la promesa unilateral. Bueno, a ver, eh, si aparece, y esto aplica no solamente para la promesa unilateral, pero aplica también para los actos jurídicos, para los actos jurídicos en general, ¿verdad? Cuando nos encontramos en una situación como la que estamos ahora, ¿verdad? En donde se produce una alteración absoluta de las condiciones contractuales, lo que normalmente ocurre es que se afecta la ejecución del contrato, ¿verdad? Yo, le voy a ser muy sincero, no identifico normas específicas eh, dentro del derecho romano que hayan regulado situaciones similares, pero sí existen, al igual que en nuestro sistema, normas generales para valorar la situación en la que se encuentran los contratantes cuando se presenta una situación que hace o que impide o que limita el cumplimiento de una promesa, ¿verdad?
Para eso es precisamente para lo que existen los supuestos de pérdida de la cosa, ¿verdad? En donde por culpa de una calamidad, ¿verdad? Como bien lo dice el compañero, por ejemplo, se pierde una cosecha, ¿verdad? Que yo ya tenía vendida o que tenía comprometida, o cuando como consecuencia de una epidemia se alteran las condiciones del contrato y eh, los beneficiarios de una prestación no se encuentran satisfechos por la forma en la que se trata de cumplir, como por ejemplo esto que tenemos acá. ¿Eh? Ustedes como estudiantes a lo mejor no están conformes con lo que tenemos, pero es lo que hay, y si a ustedes no les gusta, ustedes pueden separarse del contrato. ¿Eh? Entonces, este tipo de situaciones lo que hace es autorizar el cumplimiento o, a ver, o la modificación equitativa de la prestación o, en su caso, la extinción del contrato por imposibilidad de cumplimiento de la prestación. ¿Eh? Son un poquito las dos alternativas posibles. Cuando no se puede cumplir, ¿eh? Y no hay manera de cumplir para adelante, entonces se reputa extinguida la obligación. Eh, Ahora, son pocos los casos en donde una calamidad como esta, por ejemplo, no impida que a futuro se pueda cumplir con la prestación. O sea, eso es lo que yo digo. No significa que porque hoy estamos así como estamos, no vamos a pagar nuestra cuenta dentro de 10 meses. ¿Verdad? De hecho, que el banco nos va a reclamar. ¿Verdad? Entonces, eh, es cuestión de hacer una evaluación uno por uno y sobre la premisa de pérdida de la cosa de vida, de pérdida, de pérdida por caso de fuerza mayor, o de modificación equitativa de las prestaciones como consecuencia del cambio sobreviniente en las circunstancias de la contratación. Un ejemplo claro es el de las escuelas privadas, así mismo, ¿no? En donde se alteró completamente la fórmula negocial inicial. ¿No? Bueno, eh, bueno, hasta ahí podemos llegar por hoy, si les parece. Yo les voy a